Continuando con las aplicaciones de la ley de Gauss, vamos a ver ahora otro tipo de distribución de carga que también vamos a estudiar un poquitito más adelante. En este caso es una lámina muy delgada, infinitamente delgada, plana, y que se extiende prácticamente hasta el infinito. O sea, es muy grande con respecto al área de observación en donde estamos o a la distancia a la que vamos a estudiar el campo eléctrico. Esta placa delgada infinita tiene una distribución de cargas uniforme. Bien, quiere decir que yo voy a definir, así como anteriormente, puedo definir la cantidad de cargas que tengo por unidad de superficie. Ese coeficiente, esa carga la vamos a designar con la letra sigma. Y vamos a considerar una superficie gaussiana de tipo cilíndrica, ¿bien? Que se extiende a ambos lados de la placa. De tal manera que las cargas, si considero cada una de estas cargas, pasa un efecto similar al que habíamos visto en la superficie de la esfera o en la línea. O sea que, en realidad, cuando tengo una distribución uniforme de cargas, el campo eléctrico siempre tiende a ser perpendicular a la superficie. En este caso, como es una lámina delgada y las cargas se ven hacia ambos lados, yo tengo campo eléctrico hacia ambos lados. O sea que en esta superficie, que la elegimos cilíndrica, pero podría haber sido perfectamente bien un cubo, por ejemplo, todas las paredes que están perpendiculares a la superficie, como el campo eléctrico es, digamos, normal o perpendicular al vector de normal a la superficie, el resultado del flujo va a ser cero. Dicho de otra manera, no tengo líneas de campo que me la atraviesen. Y en el caso de las superficies que son paralelas, van a ser atravesadas totalmente por el campo eléctrico. Bien, recordemos que esto, bueno, fue un poco lo mismo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Por eso le decía que es indistinto de la forma de la superficie. Fíjense que acá en un cubo y en un cilindro se adaptan exactamente igual, porque simplemente nos interesa el área de la cara paralela a la superficie. Entonces, en este caso, desarrollando de la misma manera que lo habíamos visto anteriormente, la carga total encerrada va a estar dada por la distribución o la densidad superficial de cargas, o sea, esta es la cantidad de cargas por unidad de área, multiplicada por el área bajo estudio, que en este caso sería el área de cada una de las caras de la superficie gaussiana. Como tengo dos caras, entonces multiplico el campo eléctrico, que es uniforme en toda la superficie, por 2 veces el área, que es lo que tengo expresado de esta manera, y lo igualo a la expresión de Gauss, que es la carga encerrada dividida por la permitividad eléctrica del medio. Despejando el campo eléctrico, obtengo cómo es la expresión del campo eléctrico alrededor de una placa delgada cargada uniformemente. Bien, y como vemos nuevamente, el campo eléctrico no depende de la posición, no depende de la distancia nada, sino que se va a generar un campo eléctrico uniforme. Que nos lleva... Tengo dos caras porque es una superficie que si la parto a la mitad es igual de ambos lados. O sea, no es la parte de la mitad, es como si fuera una hoja de papel, muy, muy delgada, de tal manera que podríamos decir, digamos, que el espesor que tiene es del tamaño de las cargas. Bien, entonces la misma carga se manifiesta hacia ambos lados. Perfecto. Bien, lo que pasa es que las componentes de las cargas, digamos, que están hacia un lado y el otro, pasa lo mismo que habíamos visto antes. Las componentes paralelas a la superficie se van a anular mutuamente y solamente quedan las componentes de campo eléctrico perpendiculares. En este caso, como es una superficie muy, muy, muy delgada,
es hacia ambos lados. Bien, si esta fuera una lámina, por ejemplo, conductora, más gruesita, más gruesa, que ahí podríamos considerar que las cargas se distribuyen en la superficie, en el interior, como es un conductor, se cumple lo que habíamos estado estudiando anteriormente, que en el interior no va a haber campo eléctrico. Obviamente que la expresión cambia. Hay un ejemplo más adelante que lo podemos utilizar, pero bueno, básicamente tenemos que trabajar conceptualmente de la misma manera en que hemos venido trabajando hasta acá. Va a cambiar la expresión del campo eléctrico, eso desde ya. Pero en el interior, si la placa fuera más gruesa y conductora, en el interior del campo eléctrico sería igual a 0. Este es un caso distinto, si bien consideramos una esfera también, pero en este caso hay una diferencia con la que vimos anteriormente. Esta esfera es aislante. ¿Y qué particularidad tienen los aislantes? Los aislantes tienen la característica que digamos, no tiene movilidad las cargas. O sea, una vez que una carga, o cargamos, digamos, esta superficie o este dieléctrico, la carga permanece en el lugar y no tiene posibilidad de desplazarse. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, caracteriza este problema? Acá tenemos en el dibujo, vamos a ver que parecerían ser como dos esferas una dentro de otra. En realidad, la esfera aislante es todo, ¿bien? Simplemente lo que está marcado acá en un color violeta o púrpura es la superficie gaussiana, que va a tener un radio R, que la vamos a extender desde el centro, va a ir creciendo hasta llegar al mismo tamaño de esa esfera dieléctrica y después va a seguir creciendo. O sea que en realidad todo este volumen dentro del radio R es la esfera gaussiana y tengo cargas eléctricas que están distribuidas uniformemente, ¿sí? Como es un aislante, estas cargas no se van a mover, no se van a desplazar, no van a migrar a la superficie y no van a cambiar esta distribución. O sea, esta distribución que le doy inicialmente va a permanecer de manera permanente. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? En el caso de los conductores, como las cargas se mueven, tienden a ir a la superficie. En este caso, como es un aislante, estas cargas permanecen fijas en el lugar en que se encuentran. Bien, también por una cuestión de simetría, tengo una superficie gaussiana esférica centrada en el propio centro de la esfera dieléctrica. Entonces, aplicando alguna de las ecuaciones que ya habíamos visto, como por ejemplo el área o la superficie de la esfera, viendo cómo es el flujo a través de la superficie de la esfera, que esto sería el área por el campo eléctrico, y teniendo en cuenta que ya las cargas están distribuidas volumétricamente, ¿bien? O sea que voy a considerar una densidad volumétrica de carga, que va a ser la carga total dividido el volumen de esa esfera. Eso me va a dar la cantidad de carga por unidad de volumen. Y me plantea el problema que esta distribución es uniforme. Quiere decir que la cantidad de cargas que vayan a estar encerradas por esa superficie gaussiana, como vimos en el caso anterior, o sea, perdón, en este ejemplo, va a depender del radio. Mientras mayor sea el radio, mayor cantidad de cargas voy a ir encerrando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al límite de la esfera, en donde la totalidad de la carga de la esfera va a estar encerrada. Entonces, considerando la densidad volumétrica de carga por el volumen de la esfera, obtengo que la carga encerrada la puedo expresar en función del radio de la superficie gaussiana respecto del radio de la esfera. Mientras cuando estos dos se hacen iguales, o sea, cuando la superficie gaussiana coincide exactamente con la esfera, la carga encerrada es la carga total de la esfera, que era lo que habíamos dicho recientemente. Haciendo el mismo análisis que habíamos hecho antes, pongo el flujo en función del área de la superficie gaussiana y el campo eléctrico, y por otro lado, de la carga total encerrada respecto de la permitividad dieléctrica del medio, y despejando el campo eléctrico, llego a esta expresión. Pero esta expresión,
como va a depender de la cantidad de cargas encerradas por el radio, es solamente válida dentro de la esfera, o sea, hasta tanto la superficie gaussiana se vaya extendiendo hasta alcanzar el límite de la esfera. Bien, vale esta expresión. Si lo representamos gráficamente en función del radio, o sea, a medida que yo me alejo del centro de la esfera hacia el costado, vemos que como hay una variación que va a depender de esta expresión que era la que obtuvimos anteriormente. Bien, ¿hasta cuándo? Hasta que llegamos al límite de la esfera. A partir de ahí tenemos la cantidad de carga total encerrada. Como la superficie es una esfera, vemos que para el radio R la expresión toma este valor. Y a partir de ahí, ya que independientemente del radio de la esfera vamos a tener la totalidad de las cargas encerradas, llegamos a la conclusión de que la expresión es la misma que habíamos obtenido para la esfera conductora. ¿Por qué? Porque independientemente de cómo sea la distribución de cargas, estoy considerando a través de la ley de Gauss únicamente la totalidad de la carga encerrada. Y en ambos casos, como la totalidad de la carga es toda la carga, independientemente de cómo está distribuida, la expresión no cambia e inclusive lo que podemos observar también es que, como habíamos dicho anteriormente, la expresión coincide con la de una carga puntual ubicada en el centro de la esfera. Quiere decir que si yo me alejo más allá de los límites de la esfera, el campo eléctrico que voy a obtener en cualquier punto va a ser exactamente igual al campo eléctrico como si toda esta carga estuviera concentrada en el centro. Entonces, acá tenemos una diferencia. En la superficie, en la esfera conductora, el campo eléctrico en el interior era cero. ¿Por qué? Porque no había cargas en el interior. En este caso, que es una esfera aislante, sí tengo cargas en el interior, por lo tanto, el campo eléctrico no es cero, sino que va a medida que la superficie gaussiana se va haciendo cada vez más grande, la cantidad de cargas encerradas es cada vez más grande. Bien, lo que sí es cierto es que a partir de que yo considero la totalidad de las cargas, el flujo sí va a ser constante, mientras que en el interior no, porque yo voy a tener únicamente el flujo debido a las cargas encerradas. Todas estas cargas que están por fuera de la superficie gaussiana van a tener un flujo tanto entrante como saliente, por lo tanto no lo puedo contabilizar. ¿Se alcanzó a ver bien la diferencia de los dos casos? ¿El aislante en este caso cumple alguna función en especial o no? Porque mientras más ¿Cómo? lejos Perdón, me voy de la repetímelo por esfera, favor. sí, ahí donde dice para calcular el campo eléctrico afuera de la esfera, tomo Sí. que R es mayor que R mayúscula. ¿Ahí influye en algo el aislante o no? No, porque considero que en realidad todo el volumen que está acá adentro es todo aislante, es uniforme, por lo tanto va a tener la misma permitividad eléctrica, en este caso consideramos que es igual a la del vacío, y mientras esté adentro, como a medida que la superficie gaussiana, que es la que está pintada de violeta, o morado, va a ir aumentando, voy a ir encerrando cada vez más cantidad de cargas, entonces vamos a tener una expresión distinta que la que tenemos desde el límite de la esfera hacia afuera, en donde ya siempre consideramos la totalidad de las cargas. Es simplemente esa la precaución y la gran diferencia con la esfera conductora, porque la esfera conductora las cargas se ubicaban exclusivamente en la superficie, por lo tanto adentro no tenía ninguna, y el campo eléctrico hasta que alcanzaba la superficie era cero. Acá vemos que no es cero, sino que depende de esta relación que obtuvimos. Bien, esa es la importancia de la ley de Gauss, que me permite de manera muy sencilla, de manera muy práctica, porque en realidad la superficie yo puedo darle la forma que quiero, puedo obtener estas expresiones de campo eléctrico de manera mucho más simplificada. Muchos de estos ejemplos son ejemplos que también se han visto en el capítulo anterior y que la matemática para lograrlo o las expresiones analíticas cuesta un poco más para obtenerlas.
Bien. Acá no acaban las aplicaciones. Bien, vamos a ver el caso, por ejemplo, o vamos a seguir estudiando el caso de los conductores. Como habíamos visto hasta ahora, en un conductor las cargas se mueven, por lo tanto, si tengo una carga neta, esta se repele mutuamente, van a tratar de ubicarse en la superficie y de manera uniforme. Pero esto lo habíamos visto en los conductores que son sólidos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el conductor fuera hueco? Si tenemos una cavidad, bueno, simplemente lo que hacemos es aplicar la ley de Gauss. Definimos una superficie cerrada alrededor de la cavidad, pero dentro del conductor, y observamos que en realidad no hay cargas encerradas. Por lo tanto, si no hay cargas encerradas, el flujo neto es cero, y como sí tengo una superficie, bien, que está definida, y esto me tiene que dar igual a cero, quiere decir que el campo eléctrico en el interior del conductor hueco también es cero. O sea que no cambia si tengo un conductor sólido o un conductor hueco. Siempre el campo eléctrico en el interior, a pesar de que en el interior es un material que no promueve las cargas, o que las cargas no se pueden desplazar, sigue siendo igual a cero. ¿Por qué? Porque las cargas se van a poder mover a través de la superficie. O sea, siempre van a tener una porción de metal a través de la cual se puedan mover. ¿Qué sucede en realidad si contamos con un conductor? En este caso vamos a considerar que no tiene una carga neta, o sea que este conductor es eléctricamente neutro al inicio de la experiencia, pero en esa cavidad, en ese hueco interno, ubicamos una carga, en este caso una carga neta positiva. Y este problema lo podemos ver de distintos puntos de vista. Si lo estudiamos desde el punto de vista de Gauss, lo que hacemos es, en el interior del conductor, determinamos una superficie gaussiana, y lo que vemos es que si contabilizamos que por efecto de esta carga, las cargas libres negativas van a verse atraídas, esto es lo que me dice la ley de Coulomb, se van a atraer ¿hasta cuándo? Y hasta que se equilibren totalmente con la carga positiva. A partir de ahí van a empezar a repeler a cualquier otra carga negativa que quiera irse. Pero esto a su vez lo que hace es libera una zona de cargas positivas. Lo podemos ver desde otro punto de vista, que en realidad esta carga positiva repele estas cargas positivas y se van a tratar de alejar lo más que puedan. Tanto las negativas como las positivas, ¿hasta dónde se van a desplazar? Y hasta el límite de la superficie del conductor, porque más allá de ahí tengo un aislante y no se pueden desplazar. Tanto las negativas tratando de ir hacia la positiva, como las positivas alejándose de esta carga positiva. De tal manera que si trazo esta superficie gaussiana, en el interior del conductor, las cargas negativas están equilibradas con las cargas positivas, por lo tanto la carga neta que tengo en el interior es igual a cero. Por lo tanto, el campo eléctrico en el interior del conductor es igual a cero. Mientras que si la superficie gaussiana yo la colocara en el exterior, bien, por ejemplo, una superficie gaussiana en el exterior, fíjense que ahí sí estas cargas positivas tendrían campos eléctricos que están saliendo bien hacia el exterior, atravesando la superficie, con lo cual voy a tener un flujo neto de campo eléctrico. Y lo podemos también ver desde dos puntos de vista. Puedo considerar que toda esta parte que está dentro en la superficie violeta se canceló mutuamente, con lo cual me queda la carga neta que está en la superficie, ¿bien? Y es el mismo ejemplo de la esfera conductora que habíamos visto anteriormente. O bien también lo puedo interpretar de la siguiente manera. Las cargas positivas y negativas, como esto era eléctricamente neutro, son iguales entre sí. Quiere decir que en el conductor en realidad no aporta cargas netas, bien, con lo cual
la carga neta que hay, la única carga neta real existente que hay es la que está en el interior del conductor. O sea que este campo eléctrico que tengo definido acá se debe a esa carga neta incluida en el interior. Cualquiera de los dos análisis es válido. ¿Bien? ¿Queda claro esto? ¿Se entendió cómo es el concepto? Bien. Bueno, entonces vamos a ir a, digamos, a generalizar este concepto, o vamos a tratar de ponerlo de manera de obtener una expresión analítica. Sabemos que las cargas se ubican en la superficie del conductor, independientemente que éste sea sólido o sea hueco. Entonces vamos a considerar simplemente un conductor que es un cascarón, una lámina muy delgada, ¿bien? De tal manera que las cargas eléctricas se ubican en esa superficie nada más. Esta es una parte de un conductor que es, digamos, más grande, que lo englobaría. Bien, por ejemplo, esto sería parte, por ejemplo, de un conductor que tendría, digamos, una forma que podría ser una esfera o podría ser cualquiera. Bien, estamos viendo solamente un sector del mismo, en donde vamos a colocar una superficie gaussiana que tiene paredes perpendiculares a la superficie en un pedazo muy pequeñito, con lo cual el campo eléctrico siempre, como dijimos, en una superficie conductora que tiene una distribución uniforme de cargas, siempre es perpendicular a la misma, por lo tanto va a ser perpendicular a esta superficie. Pero en el interior del conductor sabemos que el campo eléctrico siempre es cero. ¿Bien? Entonces, si hacemos este análisis, observamos que por fuera del conductor el campo eléctrico va a depender de la densidad superficial de cargas, o sea, la carga neta distribuida por toda la superficie que tengo en el conductor. Y obviamente mi constante de proporcionalidad, que es la permitividad eléctrica del medio. Este mismo análisis es el que deberíamos aplicar, por ejemplo, que era una de las preguntas que surgieron, respecto de si la lámina, en lugar de ser delgada, era una lámina que tenía un determinado espesor. Se cumple exactamente el mismo fenómeno. Llegaríamos a la conclusión de que el campo eléctrico en el exterior de la lámina va a tener esta misma expresión, ya que vemos que es independiente de la posición y de la forma. Y bueno, con esto damos por concluido el tema.